lo que se hace es restar el coeficiente del amortiguador por la posición 2, que debemos recordar que pues es x2. Entonces, pero la ecuación del amortiguador es con respecto a la velocidad, entonces por eso se tiene en este punto la derivada de la posición, que es x2 punto. Entonces acá lo mismo, igual a masa por aceleración, y acá reorganizamos la expresión para tener como cada término por separado. ¿Listo? Entonces, si tenemos estas dos ecuaciones, ya podríamos armar como la matriz de estados. La matriz de estados, ¿cómo vendría siendo? Si observamos con detenimiento, tenemos derivada, pues la derivada de la velocidad, que es la aceleración, y la derivada de la posición, que es la velocidad. Entonces tendríamos varios elementos en la matriz de estados. En primer lugar, recordamos que en este vector lo que se pone son las derivadas. Entonces tendríamos que tener la derivada de la posición, que es la velocidad, y la derivada de la velocidad, que es la aceleración. ¿Sí? Nuestras expresiones están en términos de la derivada de la velocidad, que serían estas dos. Pero entonces tenemos que buscar dos ecuaciones adicionales para la derivada de la posición, que serían estas dos. Estas dos son adicionales, toca ponerlas para dejar una sola derivada en cada renglón, en cada expresión, porque si no, pues estaría mal. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es dejar una derivada por ecuación y ya, para poderla organizar en la matriz de estados. ¿Listo? Entonces lo que nos relaciona estas dos ecuaciones con estas dos es que la derivada de la posición es B1, y la derivada de la posición 1 es B1, y la derivada de la posición 2 es B2. Entonces por eso tenemos en este caso B1 multiplicado por este y B2 multiplicado por este. Y ahora simplemente reorganizamos nuestras ecuaciones en esta parte. ¿Listo? Entonces recordamos, para el caso 1 tenemos masa por aceleración igual a más x1 por k1 más k2 menos x2 por k2 igual a f. Entonces lo que tenemos que hacer es usar esta expresión, porque esta expresión deja la derivada a un lado y manda como todos los demás factores al otro lado. ¿Listo? Entonces esta es la expresión que vamos a utilizar para la matriz de estados. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar solamente la derivada. Entonces dividimos por m1 a todos los términos que están en la expresión. Por eso en la matriz de estados nos queda de esta manera: K1 más K2 dividido M1 y menos K2 dividido M1. Pero entonces nos queda faltando un factor, que es la entrada, y la entrada se pone en este vector. ¿Listo? Entonces acá queda esta matriz por este vector más este vector por las entradas. ¿Listo? Acá se ponen nuestras ecuaciones de todas las variables, y acá se ponen las ecuaciones con respecto a la entrada. Y pues sería todo para la matriz de estados. Para el caso de la masa 2, pues sería esta ecuación, y ahí ya tendríamos caracterizado nuestro sistema en matriz de estados y en ecuaciones diferenciales.
Entonces, finalmente para la función de transferencia tenemos que recordar que nuestra función de transferencia tiene que ser con respecto a la masa 2. Con respecto al sistema de referencia de la masa 2. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, tenemos la fuerza de entrada en la ecuación 1. Si pueden recordar, acá nos devolvemos. Nuestra fuerza de entrada está acá y es en la masa 1. Entonces tenemos que llevar esa fuerza y relacionarla con respecto al sistema de referencia 2. Pero entonces acá tendríamos un inconveniente, y es que hay que poner todo en términos de o x1 o x2. Y acá lo que hacemos es, con respecto a la ecuación 2, a la ecuación de la masa 2, entonces lo que hacemos es reemplazar las derivadas por S, y el exponente va a ser el coeficiente de la derivada que sea. Entonces, por lo menos, para masa por aceleración, la derivada es de orden 2. Entonces, será S cuadrado. ¿Sí? Para la velocidad, sería derivada 1. Entonces, S sería multiplicado por S. ¿Listo? Y ahora, lo que hacemos es despejar en términos o de x2 o de x1. ¿Sí? Como lo que tenemos que hacer es dejar la función de transferencia en términos del sistema de referencia 2, entonces lo que hacemos es despejar de la ecuación 2 el término de x1, ¿sí? O sea, todo donde aparezca x1 lo vamos a despejar, y entonces la ecuación nos va a quedar en términos de x2, y esa ecuación la vamos a reemplazar en la ecuación 1. ¿Listo? Igual la ecuación 1 la dejamos como su respectivo, su equivalente en S, como lo hicimos con la ecuación 2, y acá entonces nos va a quedar F sobre, como todos los términos de la ecuación 2 que teníamos, y el F lo pasamos pues a dividir. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pasar las ecuaciones diferenciales a S, reemplazar el término de despejar el término de x1 para dejarlo todo en términos de x2, y finalmente lo que hicimos fue, en la ecuación principal, en la ecuación 1, despejamos todos los términos de donde aparecía x1 por su respectivo equivalente de x2, y luego lo que hicimos fue factorizar la x2 para poder obtener la función de transferencia. ¿Listo? Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video.